mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa, Mi Casita de Oración. Le damos la bienvenida, como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, de parte también de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita. Y mi nombre es Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización. Y bueno, vamos a empezar como siempre con esa poderosa oración que ya conocemos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María a conocer la existencia del purgatorio según la palabra de Dios, según la Biblia. Y pues les pediríamos, porque vamos a dar datos muy específicos, principalmente de la palabra de Dios, de lo que algunos santos, nuestro buen Dios les ha permitido vivir. Y por eso la importancia de que podamos nosotros ser esos canales por los que nuestros hermanos, que algunos viven en la tibieza, otros viven en el ateísmo y otros viven en el descuido completo de las cosas de Dios. Quiero iniciar leyéndoles algo que decía Monseñor Fulton Sheen. Él, entre sus escritos, dice que el negocio del ángel caído es convencernos que no hay otra vida. Y su lógica es muy simple. Si no hay cielo, mis hermanos, no hay infierno. Si no hay infierno, entonces pues no hay pecado. O sea, no hay nada malo que yo haga, ¿sí? Y no hay juicio. Entonces, lo malo es bueno. Y lo bueno se juzga como ridículo. Y creo que somos los tiempos que estamos viviendo ahorita, ¿no? Lo que mucha gente reconoce como bueno, grandes pecados, ¿sí? Y los exalta como un derecho que tienen ellos a reclamarlos, ¿no? Y bueno, pues tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el derecho de Dios? ¿Sí? El que nos creó. Santa Teresita del Niño Jesús también nos comenta en uno de sus libros. Y esto es importantísimo por lo que les decía. Seguramente muchos de ustedes pues no dudan que el purgatorio exista, ¿no? Que el infierno exista. Pero pues vivimos conforme a esa fe, realmente. ¿Qué decía Santa Teresita del Niño Jesús? Recordemos quién era esta santa mujer. Dice, si las pobres almas del purgatorio hubiesen conocido en la tierra lo que les esperaba en la eternidad, el purgatorio se habría quedado vacío. O sea, ni una de ellas hubiera llegado ahí. Entonces, ¿cuántas almas no solo no creen, sino ni se imaginan que pueden llegar a ese lugar donde van a tener y vamos a tener que pagar todas nuestras deudas? Por lo mismo, los invitaría a los que tienen la santa costumbre de anotar. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 12, mis hermanos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, se está narrando un momento en el que nuestro Señor le acercan a una persona, ¿sí?, y que es un endemoniado, que es ciego y sordo, y el Señor expulsa esos demonios de esa persona. Entonces los fariseos, que siempre estaban esperando pescarlo en alguna cosa, externaban, esto está exactamente en el Evangelio de San Mateo 12, a partir del 22, dice, echa los demonios por obra de Belcebú, rey de los demonios. O sea, están acusando a nuestro Señor
de que los demonios que sacó de aquella persona fue con el poder del demonio. ¿Y qué es lo que les contesta nuestro Señor? Es importantísimo. Nuestro Señor les dice, pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu Santo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Antes de eso, les explica que pues, el poder que viene de él, los fariseos están diciendo, viene del demonio. Y el Señor le dice, pues si viene el demonio no voy a sacar demonio, ¿sí? El reino dividido. Pero añade algo de lo más importante y en eso nos queremos abocar en este programa. Por eso yo les digo, dice nuestro Señor, por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier palabra escandalosa que hayan dicho contra Dios, pero las calumnias contra el Espíritu Santo no tendrán perdón. Y añade, es importantísimo, mis hermanos, el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Toda este capítulo es algo tan impactante, tan interesante, tan fundamental para nuestra fe. Pero nosotros nos queremos detener en esas últimas palabras. No será perdonado ni en este mundo ni en el otro. ¿Sí? ¿Dónde es ese otro mundo donde todavía podemos alcanzar el perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados? Pues es precisamente el purgatorio, mis hermanos. ¿Sí? Ese lugar de purificación que el Señor en su misericordia nos permite que entendamos. Y es un lugar terrible, desgraciadamente, pero pues la esperanza es que los que lleguen ahí, después de un tiempo, un tiempo de purificación, pues estarán en presencia del Señor. Precisamente en el libro de Macabeos también se habla, y esto es importante recordarlo porque nuestros hermanos separados han quitado este libro de su Biblia, porque ellos no creen, primero no creen que existe el purgatorio, segundo no creen que sea importante o necesario orar por los que ya murieron. Y bueno, pues eso es una trampa terrible en la que caen nuestros hermanos separados, pero también tendríamos que preguntarnos cuántos hermanos nuestros que se dicen católicos están en esa misma trampa, en esa misma incredulidad, viviendo a gusto. Pues en el segundo libro de Macabeos precisamente se habla que ellos rezaron por 2 personas que habían muerto y que habían hecho algo indebido. No tengo el tiempo para poder leérselos todo, que habían hecho algo indebido y ellos estaban orando para que se les perdonaran ese pecado a ellos, ¿no? Y entonces se explica en este libro, Macabeos es el segundo del 12, desde el 41, dice, todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de sus pecados. Esto se nos explica en el libro de Macabeos. Ahora acabamos de vivir estos días santos, mis hermanos, y bueno, pues el acontecimiento más importante de todos los tiempos, ni qué dudarlos, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos quedarnos en la resurrección como
solo un hecho, ¿sí?, sino toda la bendición que conlleva. Recordar que precisamente es en el libro de Sabiduría 2, el 2:23, se nos habla y se nos explica que el Señor nos hizo inmortales. O sea, nosotros al morir viene esa resurrección, nada más que viene para un lugar o para otro, mis hermanos, ¿sí? Y es bueno recordar esto también. Ojalá y si puedan estar escribiendo todas estas citas bíblicas, porque vale la pena que las vuelvan a reflexionar y sobre todo que las compartan. Que este video que va a quedar aquí en la Comisión de Liturgia, ustedes lo pueden tomar y compartir. Hoy mismo lo pueden compartir. Ahí donde están, en la parte de abajo, viene una parte donde dice compartir y se abre para todos sus contactos. La resurrección, si no es así, si no tienen el tiempo, después pueden entrar, como se los he dicho en otro momento, en YouTube, ponen Brenda M. Leiva y ahí van a encontrar este video sobre el purgatorio, según la palabra de Dios, según la Santa Biblia. Entonces, en este libro de 1 Corintios 15:35 se nos dice lo siguiente. Pongamos atención. Pero algunos dirán, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué tipo de cuerpos salen en la resurrección? El otro día comentábamos que si nos ponemos a pensar como humanos que somos, cómo fue la resurrección de nuestro Señor, pues opinábamos que lo primero que tuvo que haber hecho nuestro Señor fue sentarse, ¿no? Y ya en otro momento podemos hablar de eso de una manera más amplia. Entonces, ¿qué nos dice el primer libro de Corintios 15? Desde el 35 dice: si hablamos de carne, no es igual la carne de todos. Una es la carne del hombre, otra la de los animales, otra la de las aves o de los peces. Aquí viene la información importante. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrenales, pero los cuerpos celestes tienen otro resplandor que los terrenales, y además el brillo del sol es diferente al de la luna y al de las estrellas. Una misma estrella se diferencia de otra por el brillo, ¿sí? Y cuando ya se nos habla de la resurrección en la misma 1 Corintios 15, 50, ahora sí, 1 Corintios 15, 50, San Pablo nos aclara esto, es importantísimo. Se está hablando de nuestra resurrección, mis hermanos, ¿y para dónde queremos ir? Dice, esto digo yo, hermanos, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. O con otras palabras, todo eso del hombre que es para descomponerse no pasará sin más a la existencia incorruptible. No quiero enseñarles este misterio, aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados. En un instante, cuando toque la trompeta, pongamos atención, en un instante cuando toque la trompeta, y pone entre paréntesis, ustedes han oído de la trompeta que anuncia el fin. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos se levantarán hechos incorruptibles, mientras que nosotros seremos transformados. Y es importante eso de la trompeta que habla San Pablo, porque se nos explica bien claro en Primera de Tesalonicenses, sigamos anotando por favor, en Primera de Tesalonicenses 4:13, se nos habla de este momento de la trompeta. De repente nos llegan videos de personas y pues me ha tocado, en una ocasión me tocó algo así, venía yo por la calle y de repente, mis hermanos, empecé a escuchar unos ruidos. Uno sabe distinguir cuándo son los ruidos de los truenos, o sea, que dice uno va a llover, pero estos eran unos ruidos muy especiales y venían del cielo. Y de repente recibimos videos donde se oyen sonidos como de trompetas. Esto es algo muy especial.
les voy a leer lo que dice San Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:13 sobre esto de la trompeta. Dice, no se apenen como los demás. Esto es Primera de Tesalonicenses 4:13. Hermanos, dice San Pablo, te lo dice a ti, me lo dice a mí y nos lo dice a los que vamos a hacerles la bendición de compartirles este programa. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan y no se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza, pues creemos que Jesús murió para después resucitar y de la misma manera los que ahora descansan, Dios los devolverá por Jesús y junto a Él. Luego añade, por la misma palabra del Señor les afirmamos esto, nosotros que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel, el propio Señor bajará del cielo al son de la trompeta. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, qué importante esta información que nos pasa San Pablo. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel, el propio Señor bajará del cielo al son de la trompeta divina. Entonces resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba, y para siempre estaremos con el Señor. Y añade algo más importantísimo. Guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. Que no se nos olviden estas palabras, mis hermanos. Y no solo que no se nos olviden, sino que las compartamos. ¿Cuántos, como les decía, de nuestros hermanos, personas de nuestra familia misma, ignoran estas verdades de fe hermosas? ¿Sí? Hace rato les compartía de lo que la palabra de Dios nos dice, de que hemos nacido para ser inmortales. Esto también es importante por aquello de que si nos seguimos encontrando, yo la semana pasada les hablaba de una persona, esto es en el programa pasado, que muy molesta, llegando inclusive al enojo, a la ira, me decía ella que ella era una científica y que solo los estúpidos creen que exista un Dios. Mis hermanos, pues sigo orando por ella, porque ella se ufanaba de que era científica y bueno, pues que el Señor le habla a los ojos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Seguimos con la palabra de Dios porque es importante. En el libro de Sabiduría 2:23, ojalá esto hasta nos aprendiéramos de memoria para poderlos también compartir en cualquier momento. Dice, pero Dios creó al hombre para que no pereciera y lo hizo inmortal igual que a él. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y los que se pusieron de su lado perecerán. Y esto también es importante porque en el 15 dice lo siguiente. En el libro, ahora sí que en el libro de Sabiduría 3:15 se nos habla de la necesidad y de reconocer los problemas de los hijos, de los pecados de los hijos, ¿sí? Es algo muy impactante. No tengo tiempo de leerlos todos, pero ojalá y se dieran a esa tarea de leer el libro de Sabiduría, por lo menos 1, 2 y 3, ¿sí? Del Antiguo Testamento, ¿sí? También se nos informa, seguimos con los textos bíblicos. Les decíamos, la mayoría de las personas que son ateas, que son incrédulas, que pues si no piensan que hay otra vida, pues menos piensan que haya castigo o que haya premio o recompensa, ¿no? Y también esto nos los explica este hermoso libro de la palabra de Dios, ¿sí? Precisamente en el libro de Sabiduría
1:16 nos dice, ¿qué piensan esas personas? Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Este hermoso libro de sabiduría nos dice, ¿qué piensan esas personas que no creen que Dios exista? Que no creen que el pecado es pecado porque no les conviene, y sobre todo porque el creer, mis hermanos, te compromete a un cambio. Y la gran mayoría de las personas que viven estas situaciones piensan que lo que aquí disfrutan en esta vida es lo máximo, ¿sí? Y no se imaginan las bellezas que el Señor tiene preparados, como dice San Pablo, para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Entonces, ¿qué piensan los impíos? Así dice la palabra de Dios, ¿eh? Los impíos dicen, no hay otra vida, ¿sí? Los pecadores llaman a la muerte porque la consideran su amiga con sus actos. Se desviven por ella y con ellas hacen alianza. Bien merecen que ella los haga suyos, porque se ponen a pensar equivocadamente. Esto es lo que piensan. Fíjense, la misma palabra de Dios lo dice. Los pecadores, los impíos, los que se resisten a la acción del Espíritu Santo, dice, porque se ponen a pensar equivocadamente, corta y triste es nuestra vida. El hombre no tiene remedio para salvarse de la muerte y nunca se vio que alguien volviera del otro mundo. Por casualidad hemos nacido y una vez muertos será como si nunca hubiéramos existido. Eso es lo que piensan los impíos, los pecadores. Eso es lo que piensan, ¿sí? Cuando ya se hayan muerto, será como si nunca hubieran existido. Vamos a repasarles, a informarles verdades maravillosas. Ahorita les hemos dado las bíblicas, pero también queremos hablarles de lo que el Señor ha permitido a través de la vida de sus santos, ¿sí? Recordar que los santos de nuestra Santa Iglesia Católica, que ya son reconocidos como santos, el Señor les ha permitido determinadas experiencias para que nosotros las compartamos, ¿sí? Con los que no las conocen, ¿sí? Por ejemplo, Santa Margarita María Alacoque, que ya todos saben quién era esta santa mujer, que se le manifestó el Señor como con el corazón en la mano, al Sagrado Corazón de Jesús, que a ella es a la que le da las promesas de los viernes primeros, de los que vayamos a misa y comulguemos los viernes primero de mes, ¿sí? Entonces, Santa Margarita Alacoque nos narra que estaba ante el Santísimo Sacramento el día de la fiesta de Corpus Christi. Se le apareció una persona envuelta en fuego. Estaba en el purgatorio. Me dijo que era un benedictino, pongamos atención, mis hermanos, que una vez me había confesado y dado la comunión. Era un sacerdote. Por eso se dirigía a mí con el permiso del Señor, que ofreciera por él durante 3 meses todos mis sufrimientos y acciones. Después lo vi a los 3 meses lleno de alegría y de esplendor. Bueno, son estas situaciones místicas, sobrenaturales, que el Señor permite. Pero no solo lo permite en beneficio de este benedictino, no solo se lo permite a Santa Margarita María Alacoque, sino para que nosotros, mi hermano, tú y yo, lo podamos compartir con nuestros hermanos que lo desconocen. Y no solo los no creyentes o los ateos, también los tibios. Hay algo importante, por ejemplo, que me tocó a mí ser parte de, como oyente, un testimonio. Sor Lucía de Fátima, mis hermanos, que ya todos sabemos quién es Sor Lucía de Fátima, una de las pastorcistas a las que se le aparece la Virgen en Fátima, escribe en sus memorias que la primera vez que la Santísima Virgen se les apareció, ella le preguntó, Santa Lucía, le pregunta a la Virgen, porque en el pueblo, allí en Fátima, habían muerto 2 personas.
una de ellas de nombre Nieves, y le pregunta a la Santísima Virgen que si Nieves está en el cielo. Y la Santísima Virgen le dice que sí, que Nieves está en el cielo. Y luego le pregunta por otra persona que también había muerto, de nombre Amelia. Esto lo van a encontrar ustedes, mis hermanos, no solo en estos escritos, en sus memorias de Sor Lucía, sino lo que hay escrito sobre Fátima, pero de lo que son los libros más antiguos, porque de los últimos escritos sobre Fátima no viene esta parte tan importante para todos nosotros de lo que pasó con estas dos mujeres, ¿sí? Entonces le pregunta sobre Amelia, y la contestación de la Santísima Virgen le dijo: ella está en el purgatorio, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Fíjense qué terrible. Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Se ha hablado mucho sobre esta situación y nosotros tuvimos la bendición de que cuando estábamos en Mariavisión, ¿sí? Estuvimos en Mariavisión varios años, como voluntariado primero y luego conduciendo algunos programas, sirviendo al Señor en lo que Él quisiera, ¿sí? Los viernes nos daban formación ahí en Mariavisión, entre los que estábamos tanto servidores que contestábamos los teléfonos, conductores, técnicos, personal de todo tipo que se necesita en un canal de esta naturaleza. Todos los viernes nos daban formación y teníamos la bendición que esa formación nos la daban principalmente personas, sacerdotes o laicos venidos de otros países que pasaban por Mariavisión y daban su testimonio, daban alguna charla. En esa ocasión era un grupo de frailes, monjes. No he podido recordar de qué congregación. Tengo ligera idea que probablemente eran benedictinos, pero no tengo la certeza. Y ellos nos estuvieron compartiendo dos testimonios muy importantes. Uno de ellos precisamente nos decían que cuando se enteraron de esta parte de lo que pasó en Fátima, de estas dos mujeres, pues les quedó la duda de saber qué tipo de pecado había cometido Amelia. Y fíjense, le voy a decir esto, pues Amelia también necesita de nuestras oraciones, no lo dudemos, para que el Señor en su misericordia le pueda recortar ese tiempo. Pero ¿qué era la incógnita? ¿Qué tipo de pecado había cometido esa mujer para estar hasta el fin del mundo en el purgatorio? Y entonces nos platicaban los monjes que se dieron a la tarea de visitar en Fátima y hacer una especie de investigación sobre la familia de Amelia. Y entre por lo menos familiares y conocidos de Amelia, lo que les informaron era que ella no era oriunda de ese lugar de Fátima, que ella había llegado ahí a Fátima de un pueblo cercano. Pues estos monjes se fueron a investigar ese pueblo cercano sobre los orígenes de Amelia y se encontraron con que el problema era que Amelia, cuando llega a Fátima, llega con una persona que presentó como su esposo. Ellos llegaron como matrimonio y él era un hombre casado. O sea, ella llegó con un hombre casado a Fátima presentándolo como su esposo y pues la población de Fátima la recibió como un matrimonio. Y hasta donde se sabía, ella era una mujer inclusive virtuosa. Por eso Sor Lucía, Santa Lucía, le pregunta por ella también a la Santísima Virgen, y esa es la respuesta que da la Santísima Virgen. Entonces pongamos atención de la gravedad de este tipo de cosas, que les digo, este momento que vive Sor Lucía y los pastorcillos, es más fácil que lo encuentren en libros muy antiguos, muy viejos, donde se nos narra la situación de
de esas dos personas por las que ellas preguntaron, ¿no? Y que la Virgen les supo informar. Ahora, nosotros les decíamos que precisamente meditando en eso de los pecados perdonados o no perdonados, recuerden que es precisamente en estos días cuando el Señor se les aparece a los apóstoles, ¿sí? Y esto está en el Evangelio de San Juan 20, cuando les dice, San Juan 20:20, cuando les dice, la paz sea con ustedes, y después de saludarlos, les mostró las manos y el costado, los discípulos se llenaron de gozo. Pero les dice algo muy importante. Él les volvió a decir, pongamos atención, mis hermanos, la paz esté con ustedes, así como el Padre me envió a mí, así los envió a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. A quienes ustedes... Él se está refiriendo a esa orden sacerdotal que viene desde entonces de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, ¿sí? No nos está diciendo a nosotros laicos. Recordad, mis hermanos, laicos somos los que no somos religiosos, los que no somos sacerdotes, los que no somos monjitas, ¿sí? Laicos como tú y como yo, que vivimos en el mundo, que servimos como laicos, ¿sí? Esos somos los laicos, ¿sí? Servidores del Señor, pero no como consagrados, perdón, esa es la palabra mejor explicada. No somos consagrados ni religiosos, ni sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es claro esto. Yo no tengo la menor idea cómo lo pueden entender nuestros hermanos separados, porque a lo que sí nos dice nuestro Señor a todos, llámense laicos, llámense religiosos, llámense sacerdotes, Él nos dice... Ahorita no tengo el texto bíblico en la mano, pero Él nos dice que perdonemos cuando se encuentra con Pedro. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? ¿Qué le dice el Señor? Siempre, 70 veces siempre. El perdón viene también en la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Pero en esta ocasión... Él dice que les retengan esos pecados. ¿Qué es lo que ocasiona que un sacerdote pueda retener un pecado? Creo que uno de los ejemplos más claros lo tenemos con el Padre Pío, sacerdote estigmatizado. Hay mucho escrito sobre estas experiencias del Padre Pío, que la gente llegaba a confesarse y a algunos ellos les decían, o sea, él no les daba la bendición, ni les perdonaba sus pecados, en la gran mayoría de los casos, porque era una confesión mal hecha, o era porque si bien confesaban un pecado, no estaban arrepentidos de haberlo cometido, ¿sí? No les daba la absolución al Padre Pío. Hay mucho escrito sobre esto, ¿sí? Que no les daba la absolución al Padre Pío. Por eso, esto es únicamente para la Iglesia, para nuestros sacerdotes. La bendición que el Señor nos ha dado a nosotros como católicos de poder ir a la confesión, ¿sí? Con un corazón contrito y humillado, con un arrepentimiento de corazón, ¿sí? Que no dudamos también, más en esta época de pandemia que estamos viviendo, todo lo que nuestra Iglesia a través del Papa Francisco, de todo lo que se ha autorizado, por ejemplo, las personas que en grave peligro de muerte, como estas situaciones del COVID, que en esos momentos que ellos estén dándose cuenta que pueden morir, si ellos con un corazón arrepentido realmente, dolor de corazón de sus pecados se dirigen al Señor, ellos pueden recibir la indulgencia plenaria, mis hermanos. Esto es importantísimo que lo demos a conocer. Indulgencia plenaria es, en esos momentos no te puedes confesar, en esos momentos no puedes ir a misa, en esos momentos no puedes comulgar, pero nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica permite que en esos momentos, por esta situación de la pandemia,
tú puedas recibir la indulgencia plenaria, que es el perdón de todos tus pecados y las consecuencias de ellos. No tendrías que ir al purgatorio. Esa bendición hermosa, solo nuestra Iglesia Santa Católica Apostólica, mis hermanos. Otra de las experiencias que han vivido nuestros santos es, por ejemplo, una que Santa Catalina Emmerich, dice ella entre sus escritos, dice: allí en el purgatorio he visto a protestantes, lo que les decía hace rato, están abandonados, pues carecen de oraciones. Dar limosna y alguna alma, por alguna alma, les proporciona gran alegría, como dar agua al sediento, limosnas a los pobres. Esto también se los hemos compartido, mis hermanos. El dolor por la pérdida de un ser querido, pues es un duelo que tenemos que vivir la gran mayoría de las personas. Unos lo vivimos de una manera, otros lo vivimos de otra, pero pongamos atención. Ahorita no tengo en la mano esto que leí, pero me quedé con dos situaciones que decía. Por ejemplo, dice: las lágrimas por el sufrimiento de una pérdida, dice, pues se evaporan. Las flores en un cementerio se marchitan. Pero las oraciones y lo que tú ofrezcas por ellas es lo que nos está diciendo Santa Catalina Emmerich. Recuérdense, es bueno recordar que hay dos cosas. Una cosa es la limosna y otra cosa es la ofrenda. Cuando vamos a misa, mis hermanos, ofrendamos a Dios en la canacita. Cuando damos limosna es para los pobres. Y precisamente el libro de Sirácides en el Antiguo Testamento, es Sirácides 3 y 4, se nos informa que la limosna perdona infinidad de pecados. Entonces, si tienes ese dolor por ese ser querido, porque todos hemos perdido un ser querido, algunos de una manera trágica, otros, como es esta situación de esta pandemia sin habernos podido despedir, ni poder darles un abrazo, qué sé yo, otros que hemos perdido familiares ya de años atrás. Recordarlos es bueno, pero ayudarlos es mejor, ¿sí? El que sepamos que, para empezar, nada que no sea completamente limpio o blanco puede entrar en la presencia de Dios. Entonces, pues casi tendríamos la certeza de que están en el purgatorio. ¿Y qué es lo que podemos hacer por ellos, por el amor de Dios? Oraciones, reparaciones, limosnas, ofrecimiento de misas. Precisamente en esto de las misas yo les he recomendado muchísimo, porque hay un momento en que, no recuerdo qué santo, ya aquí está, San Anselmo de Canterbury, está medio difícil el apellido, lo voy a tratar de decir despacito, Canterbury, San Anselmo de Canterbury, decía lo siguiente: una sola misa ofrecida y oída en vida con devoción por el bien propio puede valer más que 1000 misas celebradas por la misma intención después de la muerte. ¿Qué nos quiere decir? Que todas las misas a las que asistamos con devoción, ¿sí?, consciente de lo que estamos recibiendo, son las que nos van a acompañar. Cuando tengamos que dar cuentas al Señor de nuestros actos, esas son las que nos van a acompañar. Y les hemos recomendado mucho tiempo, de muchas maneras, este hermoso libro, aquí lo tenemos, perdón porque tiene mi nombre, porque lo tengo subrayado, que se llama La Santa Misa. Todo lo que pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven, que no nos damos cuenta de cuántos seres celestiales nos rodean en el momento de una Santa Misa. No nos damos cuenta
que toda esa asamblea de los que estamos ahí presentes, porque en las cosas, en la vida en Dios, en las cosas de Dios, después de la muerte no hay tiempo, ya no existe el tiempo. Todos somos trasladados al lugar mismo del Calvario, donde el Señor se está ofreciendo con su sangre por cada uno de nosotros. Por el amor de Dios, procuren conseguir este libro. Pueden entrar, bueno, en el caso nuestro, si nos marcan a nuestro teléfono de las oficinas aquí en la Ciudad de México, que es 55 79 79 01, ¿sí? Se los podemos conseguir. Si no, entren en las páginas del Apostolado de la Nueva Evangelización y ahí van a encontrar información sobre este libro. Son todo lo que el Señor le dicta a una mística boliviana, Catalina Rivas, sobre eso que pasa en la Santa Misa, que nuestros ojos pecadores no alcanzan a ver, no alcanzan a distinguir. Y le dice algo precisamente sobre las almas del purgatorio. Le está narrando, no recuerdo si es Nuestro Señor o es la Santísima Virgen, no, es Nuestra Señora, ¿sí? La Santísima Virgen María que le está dictando a ella y le dice, cuando están ahí en la Santa Misa, dice, delante del altar empezaron a salir unas sombras de personas en color gris que levantaban las manos hacia arriba. Dijo la Virgen Santísima, son las almas benditas del purgatorio que están a la espera de las oraciones de ustedes para refrescarse. No dejen de rezar por ellas. Piden por ustedes, pero no pueden pedir por ellas mismas. Son ustedes quienes tienen que pedir por ellas para ayudarlas a salir, para encontrarse con Dios y gozar de Él eternamente. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Cada vez que vas a una Santa Misa, bueno, ahí se nos explica maravillosamente, primero llegar temprano, ¿sí? Y en eso de llegar temprano, en alguna ocasión, en alguno de los programas, yo les decía que yo, bueno, gracias a Dios, a raíz de que conocí este testimonio de la Santa Misa, olvídense, hay que llegar a tiempo, hay que estar preparados. Hay que dejar todas las cosas atrás y concentrarnos en el momento en que vamos a vivir, donde el Señor se está ofreciendo por nosotros. Y ir viviendo cada momento de la Santa Misa. Cuando nuestros ángeles custodios llevan nuestras ofrendas al altar, que cada misa tenemos que ofrecer por muchísimas cosas, porque todo lo recibe el Señor. Pero déjenme decirles que esto es importante. A raíz de eso, gracias a Dios, no solo es llegar a tiempo, llegar antes para prepararnos, sino quedarnos después unos momentitos, porque es cuando hay esa unión del Señor con nosotros, y no salir corriendo como acostumbramos. Y este testimonio me hizo analizar algo, yo les compartía tiempo atrás, que a mí me gusta el cine, ver algunas películas, ¿sí? Y me empecé a dar cuenta que al cine no ves tu persona llegando tarde. O sea, cuando vas al cine, rara vez te das cuenta que alguien llegó tarde al cine. No, cuando la película empieza, todos están sentaditos. Y esa es parte de lo que necesitaríamos analizar. ¿Qué es nuestra vida en Dios? ¿En qué creemos los católicos? ¿Sí? Otra de las... En esto de lo que pasa en la Santa Misa y la necesidad de orar por las almas del purgatorio, que es bueno recordar también, es que leí el otro día cuando le preguntan a una persona y le dicen, ¿cuántos años tienes? Y la persona dice, bueno, tengo tantos. Mis hermanos, esos años ya no los tienes. Ya los viviste, ya no son tuyos, los hayas vivido bien o los hayas vivido mal. Los únicos años que tienen son los que te restan de vida, que pueden ser no años, pueden ser meses, pueden ser días,
pueden ser semanas. Pero ¿qué piensas hacer tú con ese poco tiempo que te queda de vida comparando con el significado de una eternidad? Pues la invitación es que por el amor de Dios y por tu provecho y por tu bien, ponte a analizar estos textos bíblicos que te hemos compartido. Compártelos con nuestros hermanos, con conocidos y desconocidos. Consíguete este libro, la Santa Misa, y regálalo. Es una bendición para que nuestros hermanos puedan conocer qué realmente pasa en la Santa Misa que nuestros ojos humanos, terrenos, no ven. Otra de las experiencias es entender que hay fechas especiales en las que pueden salir más almas del purgatorio, ¿sí? Nosotros les hemos pedido, por ejemplo, que hacemos las oraciones de Santa Brígida, donde pedimos todos los días por las almas benditas del purgatorio, pero hay unas fechas especiales, obviamente el 2 de noviembre, obviamente el día de Corpus Christi, más otras, la Ascensión, etcétera, etcétera. Nosotros, gracias a Dios, mis hermanos, somos un grupo de personas en el apostolado, en este bendito apostolado de la Nueva Evangelización, el ANE, que nos reunimos una vez a la semana, ahora lo hacemos vía Zoom, para estar en oración de reparación y desagravio, por muchas intenciones. Y el viernes pasado, nuestras oraciones, esas 2 horas de oraciones que le ofrecemos al Señor, fue para pedir por los sacerdotes que puedan encontrarse en el purgatorio. Y el viernes pasado estábamos pidiendo a una de nuestras hermanitas, gracias a Dios, añadió no solo el nombre de los sacerdotes que se acordaba que habían muerto y que pudiera existir la posibilidad de que estuviera en el purgatorio, sino empezaron a decir por el que me bautizó, por el que me dio la primera comunión, etcétera, etcétera. Esto acaba de pasar el viernes pasado. Y no por casualidad, por eso le digo, en las cosas de Dios no hay casualidades, me encuentro con esta declaración de la estigmatizada alemana Teresa Neumann, que entre su biografía aparece que un día a ella, a Teresa Neumann, se le apareció el párroco de su infancia. Le dijo que estaba en el purgatorio, que él la había bautizado y le había dado la primera comunión. A él también, ¿sí?, le pasó lo mismo que el anterior, que el Señor le permitió, ¿sí?, presentarse ante ella para que ella hiciera oración, para que él pudiera salir de ese lugar de castigo. Luego en uno de los libros de San Alfonso María de Ligorio se nos narra también, hermanos, es importante compartir esto, dice, en uno de sus libros que se llama en su obra Las Glorias de María, que escribe San Alfonso María de Ligorio, narra que 2 jóvenes en una época pelearon por una chica de nombre Alejandra, y fue un encuentro tan funesto que se matan los 2, ¿sí? Y ante esa tragedia, la familia, pues eran lugares de mucha violencia, la familia la mata a ella por considerarla responsable de la muerte de estos 2 muchachos. Y pasó que Santo Domingo de Guzmán, ¿se acuerdan del Santo Rosario? Se narra que pasó cerca de su tumba Santo Domingo de Guzmán, por la tumba de esta jovencita, de esta señorita Alejandra, y ella se le aparece a Santo Domingo de Guzmán, mis hermanos, se le aparece a Santo Domingo de Guzmán pidiéndole confesión. Ella después de muerta se le aparece pidiéndole confesión, pues había muerto en pecado mortal, pero que la Virgen le había concedido y le había dado una oportunidad de confesarse aún después de muerta, porque había sido una persona, pongamos atención, que había rezado el rosario todos los días
de su vida. Y la Virgen, como un favor especial, se le apareció. Pongamos la atención de esto, porque había rezado el rosario pues desde que tenía conciencia, todos los días de su vida. Pues recemos el rosario, mis hermanos, mis hermanas. Los invitamos a reflexionar profundamente sobre estos testimonios de nuestros santos, de nuestra iglesia, y sobre todo a orar por nuestros difuntos, ofrecer misas por ellos, ofrecer ayuda a los pobres. Nosotros, gracias a Dios, tenemos 12 comedores en diferentes puntos de la ciudad. Nuestro apostolado tiene comedores en varias partes, en varias ciudades de México. Son alrededor de 40 ciudades en México donde se tienen comedores, y en otros lugares del mundo. Ahí está la presencia de nuestro Señor a través de los pobres, donde tú puedes llevar tu ayuda, tu limosna, a nombre tuyo o a nombre de tus hermanos, hermanas, parientes que ya fallecieron. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenos días, buenas noches o buenas tardes.